Este es el último domingo de este año y hemos tomado este tiempo para dar gracias a Dios. Siempre hay motivos para dar gracias, ¿verdad? Pero una de las razones fuertes para nosotros decir gracias, Señor, es por las abundantes misericordias de Dios. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Vamos a leer Lamentaciones 3:22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Señor Dios, nosotros estamos en tus manos, Señor. Y este día, Señor, es para nosotros recordar las cantidades de veces que hemos sido guardados por ti, las innumerables maneras en que tú nos has librado durante todo este año, cómo tú nos has provisto y cómo tú, Señor, nos has perdonado, cómo tú has tenido paciencia con nosotros. Oh Señor, esto es un motivo para nosotros decir gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Muchas veces que he leído este pasaje, creo que es la primera vez que voy a predicar de este pasaje específicamente. Y quiero titular este mensaje: las innumerables misericordias de Dios. ¿Cuántos creen que las misericordias de Dios son innumerables? Que no las podemos contar, no las podemos enumerar. Hay cosas en la vida que no se pueden medir, que no se pueden contar. Usted cuenta el dinero, pero el aire, el oxígeno, usted no lo puede medir, no lo puede contar. Y una de esas cosas que Dios ha provisto que nosotros no podemos contar es sus misericordias. Y si usted hace un balance y usted se pone a analizar y hace como una introspección analizando lo que Dios ha sido para su vida y cómo Dios ha tenido misericordia, verdaderamente que es para nosotros caer de rodillas postrados, dándole la gloria a Dios por todo lo que Él ha sido en nuestras vidas. El Salmo 104, versículo 24, dice el salmista: cuán innumerables son tus obras. Las obras de Dios están fundamentadas en su misericordia. Dios no hace nada para exhibición, sino Dios lo hace porque Él nos ama por su misericordia. Dice el Salmo 104, 24, que toda la tierra está llena de sus beneficios. El lago, el río,
el mar, el oxígeno, los peces, las aves, todo es muestra de los beneficios de Dios y de su misericordia que son abundantes. En castellano hay una palabra que se utiliza para hablar de aquello que es enorme, que es grande, y es la palabra inmensurable o inconmensurable. Esta palabra quiere decir que es algo vasto, es algo descomunal, algo gigantesco, algo que nosotros no podemos medir y algo que nosotros no podemos descifrar. Por eso las misericordias de Dios son inagotables, porque como dice Lamentaciones, son ¿qué? Nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad. El salmista en el Salmo 119, versículo 64, me gusta este texto, si lo puede buscar. Y este texto es para memorizarlo, para compartirlo con otros. Salmo 119, versículo 64 dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Usted se ha puesto a meditar en eso, que la tierra está llena ¿de qué? De su misericordia. El sol que sale tanto para justos como para injustos. Dios da la comida al ave. Mire, estaba mirando cómo estos pajaritos que están en el nido solamente abren su boca y viene la mamá y le trae el alimento necesario al nido, a estas aves para que no mueran. Eso es muestra de que la tierra está llena de su misericordia. El Salmo 63, versículos 3 al 4, dice el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Cuán bueno es la vida? La vida es buena, pero mejor es la misericordia. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Sabe por qué nosotros podemos alzar nuestras manos en adoración a Dios? Porque para siempre es su misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha sido muy compasivo con su pueblo. Y por eso no nos cansamos de adorarle y de glorificarle, porque para siempre es su misericordia. Las misericordias de Dios están reflejadas en todas las escrituras. Y aquí en Lamentaciones 3:22 dice Jeremías que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nunca faltaron, nunca van a faltar las misericordias de Dios, sino que son nuevas cada mañana. El día se renueva y así se renuevan las misericordias, así se renuevan las fuerzas que Dios nos da. Cuando nos podemos a pensar en la misericordia de Dios y vemos hacia el pasado y decimos, wow, cuántas veces yo estuve en peligro, cuántas veces yo estuve al borde de la muerte, cuántas veces yo estuve enfermo, cuántas veces estuve envuelto en situaciones y Dios me sacó de allí. Mira, hermano, ¿sabe por qué yo estoy inmensamente agradecido? Aparte de que Dios ha hecho el milagro más grande de la salvación en mi vida, pero yo pensé que no iba a durar, no iba a llegar al 2007, porque me vi muy enfermo y estaba muy delicado de salud.
y la misericordia de Dios me ha sostenido y estoy en este año 2024, a pesar de que los médicos decían una cosa, pero he aprendido que Dios es quien tiene la última palabra. La obra que Dios hizo en mi madre recientemente, fruto de la misericordia de Dios, de su compasión. Quiero hablarle un poquito de contexto para que entendamos en qué momento Jeremías escribe esto de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías en un contexto de gran sufrimiento, de desolación, tras la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. En este libro, si usted lo ha leído, ahí expresa el dolor, la tristeza del pueblo de Israel. También, aparte de la tristeza y del dolor que ellos estaban atravesando, aquí vemos cómo resalta que la misericordia de Dios estaba por encima de todo. Y Dios le da palabra de esperanza y de misericordia. De hecho, la palabra misericordia en hebreo es chesed, que implica un amor leal, una bondad y una fidelidad leal. Escuchaba a alguien decir que él no vivía con sus hijos, que él vivía con los perros. Él tenía como 5 perros porque él decía que el amor de los perros era más leal que el de la gente. Oiga, él prefería vivir con los perros porque él decía que los perros es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, hermanos, todo en esta vida pasa, los animales, los hombres, todo aquel que tiene vida algún día ha de pasar. Estamos aquí de pasada, somos peregrinos en esta tierra. Pero la misericordia de Dios no es temporal, no es por una estación. La misericordia de Dios es eterna. Es un atributo que está en Dios y que Él lo comparte con nosotros. Dios es misericordioso en esencia y tiene misericordia de nosotros. Pero también este término se utiliza para describir esa relación de amor entre Dios y su pueblo, enfatizando un compromiso inquebrantable de Dios para cada uno de su pueblo por su fidelidad. Dios es fiel y nunca dejará de ser fiel. Aunque el día amanezca nublado, aunque amanezca lloviendo, amanezca nevando, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel aunque los gobiernos anuncien lo que anuncien. Dios está sentado en su trono y sigue siendo fiel. A lo largo de la Biblia, Dios es presentado como un ser que se compadece de los que sufren. La Escritura dice que Dios es rico en misericordia. O sea que Él tiene misericordia de más. Él es billonario en misericordia. Es incontable el amor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Mire este texto de Salmo 103, versículo 8, donde el salmista expresa lo siguiente, dice: misericordioso y clemente es Jehová. Esta palabra está asociada con la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice que Él es lento para la ira. Hay gente que de cualquier cosita se encienden, hermano, como aquellos tanques de gas que si usted le acerca un fósforo,
son inflamables. De cualquier cosa se encienden porque son fácil para irarse, rápido para la ira. Dios es todo lo contrario, Dios es lento para la ira. Y dice que Él es grande en misericordia y verdad. De manera, hermanos, que cada mañana, como se menciona aquí en Lamentaciones, representa una nueva oportunidad. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. Es como pasar la página de un libro. Es como que Dios está prolongando su misericordia hacia tu vida y tú no te estás dando cuenta. Y Dios te está diciendo, despierta, que la misericordia de Dios se están dispensando sobre tu vida y no estás dándote cuenta de eso. Dice que cada oportunidad de Dios es una muestra de su amor y de su paciencia. También esto se relaciona con el concepto de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Y nosotros vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es David. En el Salmo 51, ustedes recuerdan que David había pecado y había sido el autor intelectual de la muerte de Urías. No solamente había cometido un pecado atroz, sino que lo había planificado. Hay pecados que son involuntarios, siguen siendo pecados, pero por eso cuando usted lo llevan a juicio, el juez investiga si el delito fue en defensa propia o el delito fue premeditado. Si fue premeditado y analizado, la culpabilidad es mayor. Es mayor porque dice, no, fríamente lo calculó. Él calculó lo que iba a hacer. Y David había cometido este pecado de forma calculada, fríamente. Pero a pesar de sus pecados, como dice el libro de Isaías, que aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. A pesar de su pecado, David se arrepiente. Salmo 51 y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios tiene el poder de borrar, y cuando Dios borra, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Dios es quien justifica? Si Dios borró y echó esos pecados al fondo del mar, aunque hay gente que se visten de buzo y se meten al mar a buscar esos pecados que ya Dios de antemano los perdonó. David dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es importante, hermano, el reconocer tu pecado. Porque mientras el hombre se esté queriendo justificar, es como taparse con hoja de higuera. Es como Adán que trató de ocultarse entre los montes, entre el bosque, entre las hojas, tratando de ocultarse de aquel que todo lo ve. Quiero que busque esta cita en Efesios 2, 4 al 9. La mayor expresión del amor y de la misericordia de Dios fue Dios enviar a su Hijo para salvarnos de nuestra condición de muerte espiritual. Estábamos muertos y aunque a un muerto usted lo maquille, lo peine, le ponga ropa bonita, sigue siendo muerto, ¿verdad? Sigue siendo un muerto aunque lo maquillen. Incluso estaba viendo que hay funerarias que ahora a los muertos, según lo que pidan los familiares, lo ponen hasta sentado con gorra, lo montan en
en una moto, pero siguen estando muertos, aunque parezcan vivos. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios es indescriptible, no lo podemos comprender porque es demasiado ancho. Como decía esa cancioncita que le cantamos a los niños, tan alto que no puedo ir encima de él, pero tan ancho que no puedo abarcar el amor de Dios. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos. No estábamos, hermanos, como aquellos que están debatiéndose entre la vida y la muerte. No, estábamos ya muertos. Y cuando una persona está muerta no hay esperanza. Solamente Jesús puede darle vida a ese muerto. Y dice, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mire todo lo que Cristo hizo. Nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las empresas siempre a final de año pasan balance de sus ganancias, sus pérdidas, y analizan las pérdidas que han tenido, cuáles han sido las debilidades, cuáles han sido las fortalezas. Nosotros de igual manera tenemos que sentarnos hoy a reflexionar durante todo este año que hemos vivido y ver realmente la bondad y la misericordia de Dios, cómo ha sido tan grande para nuestras vidas. Para algunos ha sido un año muy difícil porque han partido seres queridos, porque se han dividido hogares, familias, matrimonios se han rotos. Para muchos han sido momentos de dolor por la pérdida de un trabajo, la pérdida de su empresa o de su negocio. Sin embargo, hermanos, nosotros solamente podemos decir al final de este año, decir cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Yo no sé si usted lo puede decir en este día con toda propiedad y seguridad. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿sabe por qué? Porque el ingrato nunca lo va a reconocer. El ingrato siempre tiene la queja por delante, siempre está diciendo, ay, pero que mira, ay, pero que ellos. Dios ha sido bueno. El Salmo 103, el salmista lo reconoce. Versículo 2 en adelante, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Dios comienza a trabajar en tu alma perdonando. El único que tiene poder para perdonar es Dios. Dios perdona todas tus iniquidades. Dice, el que sana todas tus dolencias, Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida cuando estuviste en el hoyo de la desesperación. El único que extendió su mano fue Dios. El que te corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
David estaba reconociendo todo esto en su vida porque él había experimentado el gozo y la paz que tiene aquel que ha sido perdonado. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es como si te quitaran una mochila cargada de bloques de encima. Tú te sientes liviano, te sientes libre porque el Señor te ha perdonado. El segundo ejemplo que quiero que veamos es la parábola que Jesús menciona en Lucas capítulo 15, refiriéndose a un hijo que tenía todo en su casa y que era el menor de la casa y le dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre no se lo negó, se lo dio. Y aquel hijo se fue, como hacen hoy en día muchos jóvenes que se van de la casa sin experiencia y entonces pasan mucho trabajo. Dice que él se fue y lo que quizás el padre había acumulado por muchos años, porque hoy en día hay jovencitos que quieren ser millonarios de la noche a la mañana, sin trabajar, así sí es fácil, ¿verdad? No, hermanos. Entonces, este padre había acumulado esa fortuna y eso le había costado esfuerzo y trabajo durante muchos años. Pero lo normal es uno esperar que los padres mueran para uno heredar. Pero este hijo le dijo, no, dámelo ahora en vida. El padre no le negó la herencia, él se fue y dice que despilfarró toda la herencia viviendo perdidamente, malgastó todo lo que el padre le había dado y se vio en una condición que no tenía nada. Porque déjeme decirle, cuando usted está pelado como un gato, ni siquiera las moscas se le quieren acercar. Los amigos se le alejan. Nadie quiere saber de usted, pero cuando usted tiene, ahí todo el mundo va. Ahí los amigos le van a llover. Va a tener de todo. Pero este joven, Jesucristo relata la historia de que este joven se vio en una condición que deseaba llenar su vientre de algarrobas. Yo la conocí, la algarroba. Es sabrosa, pero tiene un mal olor, mire hermano. Que el que come algarroba, por más que se cepille, no se le quita el mal olor. Él deseaba llenar su vientre de algarrobas, la comida que le echaban a los cerdos, y aún así nadie le daba. Pero este hijo, estando en esa condición, él reflexionó y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe que este hijo tomó una determinación de ir a la casa del padre? Porque él sabía que en esa condición que estaba, él deseaba llenar su vientre de algarroba y en la casa de su padre había manjares, había banquete de comida y él deseando llenar su vientre de algarroba. ¿Cuántos no habrán así? Él seguía siendo hijo. Dice que aunque él se había alejado, él seguía siendo hijo porque llevaba el apellido. Hay padres que tienen a su hijo preso, o tienen a su hijo en drogas, o tienen a su hijo en la calle, y no deja de ser su hijo. Sigue siendo su hijo, aunque esté en esa condición, aunque esté preso, o aunque esté en la calle, o aunque esté en drogas, sigue siendo su hijo. Y cuando este muchacho toma la determinación de ir a la casa del padre, si usted lee Lucas capítulo 15,
versículos 11 al 32, se dará cuenta que el padre no lo esperó con una correa en la mano, ni con un palo. El padre lo esperó con los brazos abiertos. Eso es misericordia. ¿Y qué padre, si su hijo regresa, no lo recibe? No lo recibe porque el amor de un padre hacia un hijo, aunque en el ámbito terrenal podemos fallar, somos humanos, pero dicen que la sangre pesa, ¿verdad? Imagínese el amor de Dios. Si el amor de Dios es más grande que el amor de un padre hacia un hijo, Dios nos ama con un amor incomparable. Dice que habrá regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Entonces aquí vemos misericordia. Finalmente, hermanos, la misericordia de Dios es el tema central del Evangelio. El Evangelio trata de misericordia desde principio a fin. El Evangelio nos recuerda el amor de Dios y la disposición de Dios a perdonar al pecador. Y Dios actúa en compasión y fidelidad, ofreciendo siempre una oportunidad. Cada segundo de vida que tú tienes es una oportunidad nueva que Dios te da para tú servirle, y son las misericordias de Dios. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a aprovechar este momento para nosotros darle muchas gracias al Señor. Para nosotros reflexionar y pedirle a Dios su gracia, su fuerza, para seguir adelante con nuestra mirada puesta en Jesucristo, en el único que murió por nuestros pecados. Si aquellos caballos, cuando van en la carretera, le ponen esto aquí, para que no desvíen su mirada, sino que mantengan su mirada al frente. Sus ojos deben estar puestos en Jesucristo, porque el hombre le puede fallar en cualquier momento, pero Cristo no falla. Padre bendito, creador del cielo, de la tierra, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios perdonador, justo, porque tú nos has amado y nos has ayudado. Podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, con pruebas, con luchas, con dificultades, con temores, con debilidades, pero tu gracia es mayor, tu favor es mayor, Señor. Te presentamos esta iglesia, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, nos sigas fortaleciendo, nos sigas guiando, Espíritu de Dios, nos conceda sabiduría para seguir proclamando tu evangelio en este tiempo más que nunca, Señor, que podamos compartir con otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de que así como tú has tenido tanta misericordia de nosotros, nosotros también podamos tener misericordia de los demás. Señor, mira a aquellos que no te conocen, que tu misericordia les arrope, que tu misericordia les alcance, que puedan levantarse de esa condición que están viviendo y acudir a ti, Dios mío. Restaura su relación y renuévanos, Señor. Así como tus misericordias se renuevan día tras día y que nunca decayeron, así también te pedimos una renovación espiritual, Señor, emocional, y que tú levantes a tu iglesia, Señor, fortalezca esta iglesia para que sea un instrumento tuyo, Señor, aquí en la zona de Freeport, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor.
Gracias por este año 2024. Gracias por lo vivido. Gracias por las experiencias. Gracias por las misericordias, el amor, el cuidado, la protección, la provisión, tu perdón, tu fidelidad, tu compasión, tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú tienes compasión de nosotros, Señor. Eres altísimo, eres exaltado, eres coronado de gloria y de majestad. Te damos la gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar su asiento un momentito.